Después de haber pasado por un video hablando acerca del metabolismo, vamos a relajarnos un poco, vamos a ponernos menos serios y venga con un tema más simple, y es que hoy vamos a hablar acerca de los macronutrimentos. Macronutrimentos, ¿cuáles son? Hidratos de carbono, proteínas, lípidos o grasas. Los encontramos todos los días, los consumimos todos los días y vamos a ver entonces de qué se trata. Vamos a hablar aquí solamente acerca de los macronutrimentos, porque también están los micronutrimentos, que serían las vitaminas y los minerales, pero esos merecen un video aparte, los micronutrimentos. Así que vamos a concentrarnos únicamente en estos tres por ahora. Y comencemos con los hidratos de carbono. Será súper simple porque solamente mencionaremos cuáles son las funciones de cada uno y cuáles son las fuentes, es decir, en dónde podemos encontrar estos hidratos de carbono, proteínas y lípidos que los encontramos en nuestro día a día. También ya saben que en este espacio es un espacio de fomento a la cultura y de enseñanza, así que sí, son lípidos. Las grasas son lípidos. Se les llama comúnmente grasas, pero son lípidos. Así que comencemos primero, pero comencemos con los hidratos de carbono. Vamos a comenzar con los hidratos de carbono. ¿Y por qué? Quizá, no, más bien, comenzaremos con los hidratos de carbono porque son la principal fuente de energía que utiliza el cuerpo. Son la primera y la principal. La primera que utilizan cuando requiere energía, y la principal pues es el principal combustible para brindar energía al cuerpo. Tan principal y tan especial la glucosa entonces proveniente de los hidratos de carbono que, por ejemplo, el cerebro y el sistema nervioso es la única fuente de energía que utiliza para funcionar. Principalmente, porque también puede funcionar con cuerpos cetónicos que vienen de las grasas, pero de manera normal y funcional, porque también que el cuerpo funcione a base de cuerpos cetónicos o lípidos, pues después de llega un momento en el que ya no es beneficioso para la salud. Entonces, lo normal es que el cerebro y el sistema nervioso se alimenten de glucosa proveniente de los hidratos de carbono o carbohidratos, como también se les conoce, pero vamos a llamarles aquí en este espacio hidratos de carbono, que sería lo adecuado. ¿Cuál es la función entonces de los hidratos de carbono? Principalmente esa, función energética. Función energética, brindar energía al cuerpo. ¿Y de dónde vamos a encontrar estos hidratos de carbono? ¿Dónde vamos a poder conseguirlos? Por medio de los alimentos. Por supuesto, podemos clasificar los hidratos de carbono en dos tipos de hidratos de carbono, y es muy importante hacer esta mención, porque vamos a tener hidratos de carbono complejos y simples. La sugerencia es tener un consumo de hidratos de carbono preferentemente complejos. Vamos a ver cuáles son entonces. Los complejos tienen facultades muy funcionales dentro del cuerpo, dentro del organismo. Pues se pueden reducir a partículas más pequeñas, o esas partículas pequeñas se pueden formar en un proceso, como vimos en el metabolismo. Te invito a darte una vuelta por ese video. Pueden formar, por medio de un proceso de anabolismo, pueden formar esas pequeñas partículas, pueden formar moléculas más grandes. Cuando hablamos de hidratos de carbono complejos, los hidratos de carbono simples, y bueno, vamos a mencionar unos ejemplos. ¿Dónde podemos encontrar hidratos de carbono complejos? Pues bueno, son todos estos, como por ejemplo en los cereales, en los tubérculos como la papa, el camote. Depende de la región donde vivas, pues habrá otro tipo, serie de tubérculos. Cereales como el maíz, el trigo, las tortillas, aquí que estamos en México y en otros lugares también, pero hay tortilla casi en cada esquina. La tortilla proveniente del maíz, el amaranto, todos estos cereales son fuentes de hidratos de carbono, contienen hidrato de carbono, es decir,
su constitución es un hidrato de carbono, a diferencia de la carne, que ya lo veremos con las proteínas. La carne es una proteína, no es un hidrato de carbono, no es una grasa. ¿Tiene hidratos de carbono la carne en su interior? Sí, porque tiene glucógeno, que es otro tipo de hidrato de carbono. Y tiene grasa, sí, porque tiene tejido adiposo la carne del animal y contiene también lípidos, pero la carne pues es una proteína, ¿verdad? Entonces, regresando, continuando y para terminar con los hidratos de carbono, pues tenemos estos dos complejos y estamos diciendo que también podemos encontrar entonces hidratos de carbono complejos en las leguminosas como el frijol, el, el garbanzo, las habas, todos estos, sí, las alubias, también en el arroz, que es un tipo de cereal. El arroz es un tipo de hidrato de carbono complejo y también vamos a encontrar, y también vamos a encontrar que la fibra es un tipo de hidrato de carbono. También te invito a darte una vuelta por el video de la fibra para ver de qué se trata con este tipo de hidrato de carbono complejo. Hidratos de carbono simples. ¿Qué pasa con los hidratos de carbono simples? Que no tienen esta capacidad para convertirse de moléculas simples o partículas pequeñas a partículas más grandes. Su constitución, la manera en la que están constituidos, hechos, no son tan fuertes, no son tan resistentes y no resisten formar moléculas más grandes, como por ejemplo el glucógeno, que mencioné hace un momento, que en la carne lo encontramos, que es el glucógeno. El glucógeno, y vamos a encontrar también que el cuerpo tiene reservas de energía y va a tener reservas de hidratos de carbono que solamente se pueden reservar, almacenar en forma de hidrato de carbono complejo, en forma de glucógeno. Y este glucógeno se almacena en el hígado y se almacena en los músculos. Todos los músculos y el hígado tienen glucógeno. Para el hígado almacenará unos 100 gramos de glucógeno y en total en todos los músculos habrá unos 200 gramos de glucógeno disponible. Oye, esto es muy poco, vas a decir. Sí, tal vez, pero por ejemplo, cada gramo de hidrato de carbono, cada gramo aporta 4 calorías. Te invito a darte una vuelta por el video acerca del gasto energético total para entender de qué se tratan estas calorías y la energía con la que se mide, em, la energía en el cuerpo, que son las calorías. Entonces, hay estas reservas de glucógeno hepático en el hígado y glucógeno muscular en los músculos para las actividades del día. Y ese es un tipo de reserva, esa más bien es la reserva de hidratos de carbono que el cuerpo tiene para sus funciones. Hidratos de carbono simples también son la simple azúcar de mesa, las bebidas azucaradas, los helados, las nieves, los dulces. ¿Ya se va entendiendo entonces cuáles son más o menos los hidratos de carbono simples? Son la fruta es un tipo de hidrato de carbono simple, pero la fruta es natural y por supuesto que tiene fibra y es otro tipo de hidrato de carbono simple porque es fructosa, es un tipo de hidrato simple natural, a diferencia de los dulces, los helados, que son azúcares añadidos, artificiales, de fábrica, ¿cierto? La miel es un tipo de hidrato de carbono simple, pero es natural también, entonces pues se sugiere por en lugar de cualquier otro tipo de hidrato simple. Por ejemplo, donde más encontramos hidratos simples, un café con azúcar, al azucararse, ya le hemos agregado un hidrato de carbono simple. ¿Qué más contiene hidratos de carbono simple? Hidrato de carbono simple son esas palomitas con caramelo que nos hemos comido en casa o en el cine. Ese caramelo es un hidrato de carbono simple. ¿Qué más tiene hidrato de carbono simple? Son estos hidratos de carbono simples. Entonces, ojo, porque
ya que los hidratos de carbono simples, como se mencionó hace un momento, no tienen esta cualidad, facultad de poder formar moléculas más complejas. Por ejemplo, un hidrato de carbono simple, creo que está mejor dicho de esta manera, queda más claro. Un hidrato de carbono simple no se puede transformar en glucógeno dentro del cuerpo. No se puede, no puede. ¿Qué pasa con los hidratos de carbono simples? ¿A dónde van a parar? Cuando no van a parar como energía para usarse en el momento. Todo hidrato de carbono simple que no se use en el momento pasa a convertirse a grasa. Es decir, se transforma por medio de procesos metabólicos, pasa a la reserva de tejido adiposo, a la reserva de grasa, que ya la veremos. Entonces es un detalle muy importante por lo cual terminan siendo una mejor opción, una opción más saludable y más si es natural, porque ya vimos que hay hidratos de carbono simples naturales. Entonces los hidratos de carbono simples no son los malos y los hidratos de carbono complejos no son los buenos. Hay opciones saludables en los dos. Por ejemplo, un hidrato de carbono complejo, podemos tener unas papas fritas de bolsa que se compran en la tienda. Eso es un hidrato de carbono complejo porque proviene de la papa, como vimos. Pero, ¿qué sucede? Que ya está industrializado. Además, se ha llevado a un proceso de fritura, se le ha agregado grasa. El almidón, que es un tipo de hidrato de carbono complejo, no se sugiere que se someta a un proceso de fritura porque descompone sus propiedades y ya no se vuelven benéficas para el cuerpo. Así que por tanto, pues también vamos a tener hidratos de carbono complejos que no van a ser tan beneficiosos para la salud como vemos. Así que eso con los hidratos de carbono complejos como primera fuente energética del cuerpo, los escoge primero. Y en esos alimentos los encontramos. Y más, ¿verdad? Que no se mencionaron. Si en el proceso de todo esto surgen dudas, por favor, escríbemelas, déjame tus dudas y será un placer leerte y resolverlas. Proteínas. Así como 1 gramo de hidrato de carbono aporta 4 calorías, 1 gramo de proteína también. 1 gramo de proteína también aporta 4 calorías. Que se pueden sumar al contenido, al gasto energético total. ¿Dónde encontramos entonces las proteínas? Pero antes, perdón. ¿Cuál es la función de las proteínas? ¿Para qué nos ayudan las proteínas? ¿Qué hacen las proteínas dentro del cuerpo humano? Ok, ya vimos que los hidratos de carbono brindan energía para que se puedan dar todos los procesos en el cuerpo, en el día a día, a lo largo de la vida. Las proteínas van a ser, se les llama también plásticas, ya que van a tener una función de construcción, de construir tejido, de reparar tejido. Cuando hay un niño, las proteínas son las encargadas del crecimiento, de acompañar y favorecer ese crecimiento. Las proteínas son las encargadas de que el cabello crezca, el pelo crezca, las uñas crezcan, los dientes salgan y crezcan. Las proteínas son las encargadas de todo ello. Si hay una herida y cicatriza, y hay costra y cicatriza, las proteínas son las encargadas de fortalecer también, son parte del sistema inmune del cuerpo. Los anticuerpos son un tipo de proteína. Por lo tanto, las proteínas están relacionadas también con el sistema inmunológico, el sistema de defensas contra microorganismos patógenos en el medio ambiente. Las proteínas también son parte, es decir, hormonas y enzimas son un tipo de proteína que también entonces van a funcionar como enzimas y hormonas. Hemos visto en videos anteriores que las enzimas son este tipo de proteínas, como estamos viendo, que ayudan a catalizar procesos químicos, bioquímicos en el cuerpo. Son facilitadores de procesos y para mantener en orden el funcionamiento del cuerpo, al igual que las proteínas son reguladoras, al igual que las enzimas. Así que aquí encontramos las proteínas. Estas son sus funciones. ¿En qué alimentos entonces podemos encontrar las proteínas? Así como dividimos los hidratos de carbono en 2 grupos, vamos a dividir en 2 grupos también
las proteínas. Proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal. Proteínas provenientes de productos de origen animal como los huevos, la leche y sus derivados, llámese yogur, quesos, y la carne, por supuesto, carne de cualquier animal, del más común como res, cerdo y pollo, y del más exótico como te imagines. Carnes, proteína. De allí vamos a encontrar las proteínas. Ahora, la principal diferencia es que las proteínas de origen animal tienen un alto valor biológico en comparación con las proteínas de origen vegetal. ¿Qué quiere decir esto de valor biológico y alto valor biológico? Quiere decir que son mucho mejor aprovechables, funcionales, absorbibles, las proteínas de origen animal en el cuerpo que las de origen vegetal, por su constitución, por su tipo de molécula, por cómo están formadas, así como los hidratos de carbono complejos tienen esa facultad de transformarse en glucógeno dentro del cuerpo. Las proteínas de origen animal son las que verdaderamente tienen todas estas funciones que mencionamos: reparadoras, reguladoras, constructoras. ¿Correcto? Así que... y proteínas de origen animal vamos a tener como, por ejemplo, en las leguminosas, los frijoles, soya, habas, garbanzos son un alimento tan rico que tiene de los 3 grupos de alimentos. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Tienen hidratos de carbono, tienen proteínas y tienen un porcentaje de lípidos, lípidos vegetales, por supuesto. Ya vamos a ver los lípidos. Pero proteínas de origen vegetal también van a ser las oleaginosas. ¿Qué son las oleaginosas? Son esta familia de las almendras, las nueces, los cacahuates y todas estas nueces. Se les llaman oleaginosas, y allí, además de grasa, vamos a encontrar también proteínas. De hecho, los vegetales, las verduras y las frutas tienen proteína. La proteína es todo esto que ayuda a que la materia se formen tejidos, de células a tejidos, a órganos. Es por eso que vamos a encontrar incluso también proteína en los vegetales, pero además de que por supuesto va a ser una proteína de origen vegetal, por lo tanto no va a tener un elevado valor biológico, pues tampoco es relevante, es muy mínimo, y es más el contenido de hidratos de carbono por lo que se constituye y por lo que se considera como tal, y no tanto por eso su aporte en proteína. Y hasta aquí. Y con las grasas, los lípidos, wow, que la principal función de los lípidos también va a ser una función energética, pero de reserva. Las grasas van a ir directamente a la reserva energética para cuando se tenga que utilizar, para cuando el glucógeno las reservas se estén agotando. Entonces comenzamos a sacar energía por medio de los lípidos del tejido adiposo de la reserva. Tejido adiposo que se guarda en la barriga, en el cuerpo. Se guarda en diferentes partes del cuerpo y el cuerpo lo toma de allí. Principalmente va a ser esa su función, aunque también las grasas van a tener una función hormonal, pues y transportadora. Hay vitaminas que se transportan por medio del tejido adiposo de la grasa que corre por la sangre. Hay vitaminas también, esas son vitaminas liposolubles. Hay vitaminas hidrosolubles que se mueven igual por la sangre, pero en el contenido acuoso que incluye el agua. También entonces los lípidos van a ayudar a que se formen hormonas, y las hormonas van a ayudar a regular el funcionamiento del cuerpo. Vamos a tener 2 tipos de lípidos o grasas, saturadas e insaturadas. Las grasas trans son otro tipo de grasas de laboratorio. De nuevo, si surgen dudas en todo esto, por favor escríbeme, que será con mucho gusto atenderé esas dudas. Será un placer. Saturadas e insaturadas. Grasas saturadas van a ser todas aquellas de origen animal. Y de nuevo, no por ser saturadas o insaturadas van a ser una buena y una mala.
Ambas tienen beneficios a la salud, al igual que los hidratos de carbono simples que vimos, solamente hay que escoger los que sean naturales. En cuanto a los lípidos, grasas saturadas que son de origen animal, vamos a tener pues donde encontramos grasas de origen animal. Por ejemplo, en la leche encontramos grasa, y una leche entera va a tener mucha más grasa que una leche descremada, por supuesto. En el tocino, en el chorizo, en la yema de huevo encontramos ahí grasa de origen animal muy benéfica para la salud. Y en las mantequillas, que son derivados de la leche, en los quesos vamos a encontrar, ya vimos que además no solamente encontramos proteína en los quesos y leche y derivados, sino también grasa, por supuesto. Y también encontramos una buena fuente ahí de hidratos de carbono. La leche es otro tipo de alimento y sus derivados que tiene los 3 macronutrientes, que son los que estamos viendo. Qué locura. Y grasas insaturadas, que van a ser todas estas de origen vegetal. Y no por ser insaturadas son las buenas, pero generan beneficio a la salud también. Grasas insaturadas, por ejemplo, las provenientes de las oleaginosas, como vimos en su momento, toda la familia de las nueces, almendras, cacahuates, pistaches, pepitas, todos estos contienen grasas insaturadas de origen vegetal, que son benéficas para la salud también. Tipo la margarina, mencioné la mantequilla, pero la margarina también es un tipo de grasa. Y ojo, porque aquí hay un detalle simplemente como dato curioso, y es que el coco, todos conocemos un coco, que es de origen vegetal, que está en las palmeras, que proviene de una planta. El coco tiene grasa saturada. ¿Por qué? Porque la vida es un misterio. Es el único alimento de origen vegetal que tiene grasa saturada en su interior, siendo de origen vegetal. Así que hasta aquí el video de ahora con los macronutrientes. No olvidemos del agua, constante consumo de agua a lo largo del día, como parte de otro macronutrimento más. Y aquí lo tienen. Ha sido un placer, que todo marche bien. Saludos, gracias por permanecer, que todo marche súper bien de verdad. Y estoy para servirles, nos vemos en la próxima. Chao.